A continuación explicaremos la transcripción centrándonos sobre todo en eucariotas. En otro vídeo ya hemos explicado las procariotas y veremos las 4 fases que hay. Entonces, a modo de recordatorio, recordad que la transcripción consiste en transformar la información genética que está contenida en el ADN en ARN. De esta manera será el paso previo para luego transformar estos ARN en proteínas si hace falta. Entonces, la transcripción en eucariotas tiene unas ligeras diferencias en procariotas. Las más importantes. La primera es que existen 3 tipos de polimerasas diferentes, que cada una sintetiza ARNs diferentes. Por ejemplo, la polimerasa 1 sintetiza ARN ribosómico, menos el 5S sintetiza los otros. La polimerasa número 2 sintetiza o interviene en la transcripción del ARN mensajero y la polimerasa número 3 interviene en la transcripción del ARN de transferencia, el ARN ribosómico 5S y a más en algunos genes relacionados con las histonas. Y a más la otra diferencia importante viene en la 4ª fase de maduración, porque la mayoría de ARNs en eucariotas tienen intrones y exones y luego explicaremos lo que quiere decir esto y cómo se tienen que eliminar. Entonces, vamos con las fases. Lo primero que tiene que ocurrir para empezar con la transcripción en eucariotas es que la ARN polimerasa tiene que encontrar las secuencias que tenemos aquí, CAA-T, y a una cierta distancia TA-TA. Cuando detecta estas secuencias, lo primero, antes de que se una la polimerasa, se unen a la cadena de ADN unos factores que son unas proteínas que cuando se unen a la cadena del ADN permiten la unión de la ARN polimerasa. Entonces, una vez la tenemos unida en nuestra cadena, empieza la segunda fase. Se abre la doble hélice de ADN y empezamos con la elongación. El ARN, como ya hemos visto también en procariotas, se crea o se va haciendo poco a poco o elongando desde el extremo 5' al 3'. Es decir, primero ponemos el nucleótido que está en la posición 5' y luego vamos poniendo todos los otros que van detrás. Entonces, a medida que se va alargando esta cadena de ARN, empieza a quedar suelta y solo quedan unidos los últimos nucleótidos que se van acoplando a la cadena de ARN. Diferencia también entre procariotas y en eucariotas. En eucariotas, cuando esta cadena de ARN tiene unos 30 nucleótidos conectados, se le engancha en el extremo 5', aquí delante de la cadena de ARN, un metilguanosina trifosfato, aquí en el 5'. Este metilguanosina trifosfato es una señal que luego ayudará al inicio de la traducción, ¿vale? Por lo tanto, es importante que esté esto. Normalmente se le suele llamar caperuza a este metilguanosina trifosfato. Después, cuando ya tenemos la cadena sintetizada, llegamos a la siguiente fase, que es la terminación. ¿Cuándo deja de sintetizarse la cadena de ARN? Cuando llega a una secuencia como esta, a una secuencia de TT a TTT. Entonces, cuando la ARN polimerasa llega a esta secuencia, lo que hace es que el RNA se suelta y la ARN polimerasa también se desacopla del ADN y la doble hélice vuelve a su posición inicial. Entonces ya tenemos el RNA formado, pero lo último que ocurre es que en el extremo 3' de la molécula de RNA que se ha creado, se une una cola poli A. Esta cola poli A consta de unos 200 nucleótidos de adenina que se colocan en el 3'. Por lo tanto, en el extremo 5' tendremos la caperuza de metilguanosina trifosfato y luego en el otro extremo 3' tenemos una cola poli A de 200 nucleótidos de adenina. Y luego, cuando tenemos esta cadena de ADN, tiene que sufrir una 4ª fase de maduración. En esta fase de maduración, lo que sucede es que se tienen que eliminar los intrones. Entonces, vamos paso a paso. Cuando nosotros sintetizamos la cadena de RNA, vemos que tiene diferentes secuencias. Tiene unas secuencias que sí que codifican información, que se llaman exones. Cuando digo que sí que codifican información es que tendrán una función dentro de la proteína. Y luego hay unas secuencias que se llaman intrones que no codifican ningún tipo de información. Por lo tanto, para formar las proteínas tenemos que eliminar estas secuencias que no codifican ninguna información. Tenemos que eliminar los intrones. De manera que cuando tenemos la cadena de ARN, para eliminar los intrones se crean una especie de bucles y mediante el proceso de splicing, que es la formación de estos bucles, se hace un corte y luego una ligasa acaba uniendo los 2 exones, se eliminan los intrones.
De esta manera nos quedará la cadena continua de exones que luego dará lugar a la proteína que nosotros necesitaremos o que la célula necesitará.